Hola, bienvenidos a Academia Podcast con David Ocampo e Izaguirre, donde encontrarás temas relacionados a educación, neurociencia y otros temas asociados al crecimiento personal y profesional. Academia Podcast. Vamos al episodio de hoy. Bienvenidos a Academia Podcast. Hoy abordaremos un tema fundamental en la educación y en la vida: la educación emocional, claves para el bienestar y el aprendizaje. Nos preguntamos con frecuencia por qué algunas personas logran enfrentar los retos con resiliencia y otras se bloquean ante la adversidad. ¿Cómo influyen nuestras emociones en la manera en que aprendemos y nos relacionamos con los demás? En este episodio exploraremos las claves de la educación emocional y su influencia en el aprendizaje. Así que, si eres docente, estudiante, padre o madre de familia o simplemente alguien interesado en el desarrollo personal, quédate con nosotros, porque este episodio está cargado de ideas, prácticas y reflexiones valiosas. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado de primer nivel, un experto en el campo de la inteligencia emocional y la neurociencia aplicada a la educación y el desarrollo humano. Nos acompaña el doctor Carlos Garrido Quintanilla desde Chile. Un saludo y un honor tenerlo en el programa, doctor Carlos. Reciban un cordial saludo desde Chile. Es un honor poder compartir con ustedes y en especial con mi gran amigo el doctor David Ocampo Izaguirre. Y el tema que hoy nos convoca es sin duda una necesidad constante y por ello resulta preciso incorporarlo en estas conversaciones y reflexiones en torno a la educación. Por tanto, estos espacios se agradecen y para mí es muy grato poder conversar de ciencia y con conciencia de elementos que permitan mejorar la calidad de vida y por sobre todo mejorar los espacios educativos. Ya ingresando a nuestro tema central. Doctor Carlos, sabemos que la educación emocional es un pilar clave en el desarrollo integral de los seres humanos. Y claro, para los estudiantes, independientemente del nivel de su formación educativa. Desde su experiencia y las investigaciones en el campo, ¿de qué manera la gestión de las emociones influye no solo en el bienestar psicológico, sino también en el rendimiento académico? ¿Existen evidencias que respalden esta conexión y qué estrategias podrían implementarse para potenciar estos aspectos, el bienestar psicológico y el rendimiento académico? Me gustaría comenzar dando respuesta a esta pregunta con una frase que seguramente muchos conocen. Solo se puede aprender aquello que se ama. Esta frase es parte de uno de los libros de Francisco Mora, científico español que fue posicionando la neurocultura en este tejido social y educativo, en donde nos plantea que la educación emocional como concepto es una necesidad transversal, no tan solo en el ámbito educativo, sino que en la sociedad en general. Y sin duda la pandemia ha ido visibilizando esta necesidad de transitar hacia una sociedad ágil emocionalmente hablando, puesto que vivimos en una rigidez emocional o en un analfabetismo emocional. Esta nueva configuración post-pandemia ha ido generando de manera silenciosa un descenso en estas habilidades sociales y todas aquellas experiencias significativas de desarrollo humano en donde la falta de socialización en la casa, en donde esta carrera por incorporar lo artificial y los contextos también que se han dado de desigualdad han ido reflejando
una serie de vulneraciones que han repercutido en el bienestar en general. Ahora es preciso no reducir el bienestar a la ausencia de emociones displacenteras. Por el contrario, el bienestar socioemocional, como una dimensión de base que va permeando transversalmente a otras, hace referencia a la salud, el equilibrio de las emociones, las relaciones sanas con las personas. Este bienestar socioemocional implica una combinación de factores emocionales, sociales, psicológicos, que contribuyen a una vida satisfactoria y saludable. El gran objetivo de esta educación es lograr una vida satisfactoria. Por lo tanto, en ese sentido, la educación socioemocional se podría definir como un proceso continuo, permanente. Por tanto, debe estar presente a lo largo de la educación formal en aspectos como el currículum, la educación inicial, universitaria o superior, pero también en aspectos del liderazgo, en aspectos de la didáctica y de la evaluación. Y también en aquellos espacios formativos que tal vez no son tan formales como la familia, la sociedad y la formación continua en la vida adulta. En cuanto al rendimiento y más específico al aprendizaje, no debemos olvidar que el aprendizaje es en esencia un proceso socioemocional, donde vamos resignificando experiencias. Hoy día tenemos las tecnologías para poder identificar realmente qué ocurre adentro de nuestro cerebro, pero ya desde el siglo XVII, Juan Amos Comenius en su Didáctica Magna nos venía diciendo que todo lo que produce contento a la hora de aprender refuerza la memoria, donde sin tener tal vez la tecnología necesaria para poder asociar este bienestar socioemocional a los procesos cognitivos, ya iba estableciendo principios rectores de la pedagogía y la didáctica. Hoy son cada vez numerosas las investigaciones que validan la importancia del bienestar en diversos indicadores educativos como la motivación, el compromiso, el clima escolar y el rendimiento académico. Por lo tanto, en palabras del biólogo chileno Humberto Maturana, no es cierto que los seres humanos somos tan racionales por esencia. Más bien somos seres emocionales que usamos esta razón para dar fundamento a las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Muchas gracias por tan interesantes reflexiones. Amables oyentes, sin duda, la inteligencia emocional es un factor clave en la formación de niños jóvenes y la formación de profesionales en el contexto universitario, influyendo no solo en su bienestar personal, sino también en su capacidad de aprendizaje y en la calidad de sus relaciones interpersonales. Sabemos que la educación emocional en el proceso académico, así como en el entorno familiar, juega un papel fundamental, permitiendo el manejo y la gestión adecuada de las emociones. En esa línea, doctor Carlos Garrido, desde su experiencia y el respaldo de la investigación en el campo, ¿qué estrategias pueden implementar docentes y familias para fortalecer y fomentar la inteligencia emocional en niños y jóvenes? Además, ¿cómo pueden integrarse estas prácticas en la vida cotidiana y en el aula de manera efectiva, de tal modo que generen un impacto significativo a corto y a largo plazo? Es importante identificar que la estrategia no es sinónimo de una receta maestra o una fórmula milagrosa. Una estrategia educativa implica un proceso intencionado de acciones, implica organizar, planificar, tener objetivos y metas claras. Por lo tanto, una de las estrategias más importantes es establecer un diagnóstico, el saber cómo estamos, pero un diagnóstico integral, un diagnóstico que se materialice en acciones, que implique la reflexión constante no solamente de los docentes, no solamente de sus familias, sino que también los niños. Los niños tienen muchos insumos que muchas veces sin tener el conocimiento, ellos desde el sentir nos permiten a nosotros adultos poder orientar nuestras acciones. Hay un concepto fundamental que podría ser transversal en esta estrategia, que es cómo son los ambientes de aprendizaje. Recordar que los ambientes de aprendizaje no se limitan a espacios físicos, a estructuras, a cosas.
Hoy día el ambiente de aprendizaje tiene muchos elementos en torno a aspectos psicológicos asociados al clima del aula, al clima escolar. Y también hay que tener en cuenta que una estrategia educativa no solamente tiene que estar en la escuela o en el ambiente formal educativo, sino que también hay que tener en cuenta el entorno que rodea al estudiante, qué es lo que ocurre con su familia, cómo son los cuidados, cómo son los procesos de apego y desarrollo socioemocional en la casa. Muchas veces queremos recetas que nos resulten, pero hay cosas prácticas, hay cosas que tal vez nuestros padres, nuestros abuelos nos decían sin tener claridad, pero hoy día en la casa se pueden hacer muchas cosas que van a intencionar ambientes de aprendizaje que potencien el bienestar socioemocional de los niños. ¿Qué pasa con la higiene del sueño? El cómo dormimos. ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo es la alimentación consciente? ¿Qué pasa con el refuerzo positivo que hay en la casa? Si nosotros analizamos esos aspectos, ningún padre, ¿cierto?, fue formado para ser padre o madre, pero sí hay aspectos fundamentales que tienen que ver con la crianza y que tienen que ver con entender que lo que ocurre en la sala de clase no depende solamente de los elementos que hay en la sala de clase, sino que hay elementos previos, y esos elementos previos se dan en el contexto familiar. Solamente algunos elementos desde la psicología positiva se sabe que hoy día, por ejemplo, el ser consciente de estas emociones placenteras nos permiten tener estados mentales y comportamientos asociados a la mejora de la convivencia. El desarrollar o ser consciente de nuestra fortaleza nos permiten, ¿cierto?, un mejor crecimiento personal, relaciones sociales mejores, ¿cierto?, que disminuyen los estados de depresión o el pesimismo. El optimismo es una característica fundamental, puesto que presenta también acciones preventivas en la salud y modulan, ¿cierto?, elementos estresantes y actúan como potenciador del bienestar. O aspectos tan prácticos como el humor y la risa, que es una manifestación externa inmediata que reduce el estrés, la ansiedad y mejora el bienestar. Desde la educación contemplativa, sin duda que no ha sido tan abordado en los sistemas actuales, pero que es necesario para poder salir de este piloto automático constante que vivimos. Hoy día, con los aportes de la neurociencia, se ha evidenciado cómo la meditación, cómo la respiración cambia la estructura del cerebro, mejorando el sistema inmune, disminuyendo el cortisol y activando todos estos circuitos neuronales y sociales que aumentan el bienestar físico y psicológico del ser humano. Ahora, si nos vamos a aspectos prácticos, la neurodidáctica como esta disciplina pedagógica que incorpora elementos para poder materializar esta teoría neurocientífica en aspectos concretos, metodológicos, ¿cierto?, de la didáctica, debemos entender que aquellos factores que tienen que ver con el currículum, la evaluación, son importantes, pero también los otros factores que no ocurren en la sala de clase. No perder de vista la actividad física, no perder de vista el estrés positivo que está mediado por el desafío, y todos estos elementos que normalmente se dan no solamente en el discurso, sino que en aspectos tan sutiles como es la comunicación no verbal. Doctor Garrido Quintanilla, en los últimos años las neurociencias han revolucionado nuestra comprensión sobre el aprendizaje y el desarrollo humano, ofreciendo claves fundamentales sobre cómo el cerebro procesa las emociones y su impacto en la educación. Sabemos que la educación emocional no solo mejora el bienestar de los estudiantes, sino que también fortalece su capacidad de atención, memoria y toma de decisiones, aspectos esenciales en todas las etapas del ser humano. Desde esa perspectiva, ¿cómo pueden las neurociencias contribuir al diseño e implementación de estas estrategias para el desarrollo de una educación emocional en los diferentes niveles educativos, desde la educación primaria hasta la educación superior? ¿Qué hallazgos recientes destacan en este campo y cómo es posible aplicar de manera
más efectiva en estos procesos educativos. Saber qué ocurre dentro de esta caja negra siempre ha sido uno de los grandes desafíos de la humanidad. El tema es que las neurociencias en poco tiempo han ido avanzando y dando mucha información a diferentes áreas del conocimiento. Y no debemos olvidar que estas neurociencias van coevolucionando con el propio ser humano y las tecnologías emergentes que nacen de este estudio. Por eso que se han posicionado como uno de los grandes proyectos de este nuevo siglo que avanza muy rápido. Hoy día se ha evidenciado el fortalecimiento y un acercamiento a diversas áreas y en específico a la educativa, ya sea formal o informal. Recuerden que el ser humano se educa en la medida que vive y esta neuroplasticidad propia nos lleva a replantearnos cómo ir incorporando estos elementos a la primera infancia desde la pedagogía, la adolescencia desde la pedagogía y la educación superior desde la andragogía. Por lo tanto, las ciencias agógicas y las neurociencias tienen que tener un diálogo constante. Hoy se vive una transición, una neurociencia más holística, que valida el ambiente como determinante del funcionamiento, del neurodesarrollo, que valida esta unión directa entre cuerpo, cerebro y mente, en donde la conciencia, el bienestar e inclusive cómo los órganos van moldeando los procesos cognitivos esenciales en el aprendizaje, esenciales en el bienestar, como lo son la percepción, las emociones, aspectos centrales en generar una cultura de convivencia escolar desde el interior de este sujeto que convive con otro, pero también desde su propia estructura mental. Los pensamientos son fundamentales en la gestión emocional y por ende en el bienestar y el aprendizaje del ser humano. Es en este último concepto donde, de la mano de Richard Davidson, la neurociencia del bienestar se ha ido estableciendo, relacionando con otras áreas en donde la educación contemplativa, en donde prácticas concretas de educación emocional, conciencia plena, cómo se va cultivando la gratitud y la resiliencia, han aportado a entender y comprender que los estados de bienestar sí se pueden construir en la medida que yo apelo a salir de este piloto automático y soy capaz de detener mi pensamiento y cultivar conciencia. Por tanto, hoy día las neurociencias han entregado nuevos conocimientos acerca de estos fenómenos neurobiológicos relacionados con las emociones, con una mirada más holística del bienestar y cómo estos procesos, ¿cierto?, se pueden intencionar desde el ámbito educativo. Hoy día, gracias a las neurociencias y a otras ciencias que han ido complementando, recuerden que estas miradas son transdisciplinarias, hoy día podemos observar cómo se materializan los procesos mentales. Hoy día se puede dar cuerpo, se puede dar ciencia a este elemento emocional y romántico que muchas veces se hablaba del aspecto emocional como un anexo a lo cognitivo. Hoy día podemos saber, ¿cierto?, cuáles son estos elementos tan específicos como los genes implicados en generar proteínas, moléculas, neurotransmisores. Hoy día se pueden materializar con la neuroimagen los circuitos que van formando esas redes emocionales y cómo estas estructuras neuronales están implicadas en procesos cognitivos. Hoy día podemos incorporar nuevas perspectivas como la importancia de la interocepción, la importancia de la microbiota, el nervio vago, cómo posicionarnos desde el pensamiento y escuchar qué nos dice el cuerpo y el efecto que tiene este rumiar constante en nuestro sistema nervioso y por sobre todo en los estados de bienestar. Amable audiencia, sin duda la educación emocional se ha consolidado como un eje fundamental en los sistemas educativos contemporáneos, respaldada por la evidencia neurocientífica y psicológica que demuestra su impacto en el bienestar y en el rendimiento académico. A lo largo del presente programa, con nuestro invitado, nuestro gran amigo, el doctor Carlos Garrido Quintanilla, hemos abordado el tema de la educación emocional, claves para el bienestar y el aprendizaje. Uno de los puntos clave abordados es la relación entre la educación emocional y el funcionamiento cerebral. Estudios recientes han demostrado que las emociones desempeñan un papel esencial
en la consolidación del aprendizaje, la toma de decisiones y la capacidad de adaptación a entornos cambiantes. En este sentido, la educación emocional no solo contribuye a la regulación afectiva, sino que también fortalece los circuitos neuronales asociados a la resiliencia y la motivación y, por supuesto, el control de impulsos. Asimismo, se ha destacado la importancia de integrar estrategias basadas en la evidencia tanto en el aula como en el entorno familiar, la enseñanza de habilidades como la autoconciencia, la autorregulación y la empatía. Ha demostrado efectos positivos en la reducción del estrés académico y el fortalecimiento del clima escolar. En ese sentido, los programas educativos centrados en la inteligencia emocional han demostrado mejorar el desempeño académico, reducir la ansiedad y fomentar una mayor satisfacción con la vida. Desde un enfoque aplicado, la incorporación de herramientas de neurociencias en la educación emocional permiten diseñar intervenciones más efectivas y adaptadas a las necesidades del desarrollo infantil y juvenil. Estrategias como la enseñanza explícita de la regulación emocional, la integración de lo que son los mindfulness en el aula y la promoción de relaciones interpersonales saludables han demostrado ser efectivas en diversos contextos educativos. Sus palabras finales, doctor Carlos Garrido. Mi estimado doctor David Ocampo, ha sido un agrado poder acompañarlo en uno de los tantos proyectos que ha liderado en la divulgación científica. Sabemos que la tarea no es fácil, pero es preciso seguir dando esa pelea en generar espacios de bienestar y vivir la vida que queremos vivir y cultivar desde los propios insumos que nos da nuestro sistema nervioso estos espacios de bienestar subjetivo o felicidad. El gran desafío hoy día es transitar hacia lo tecnológico, pero sin perder de vista lo humano, lo que nos hace humanos. Por lo tanto, en palabras de William James, y con esto me despido, el gran tema en toda nuestra educación es convertir el sistema nervioso en nuestro aliado y no en nuestro enemigo. Mis saludos desde Chile. A nombre de todo nuestro equipo de Academia Podcast, nuestros agradecimientos a nuestro gran amigo el doctor Carlos Garrido Quintanilla por regalarnos esta inspiradora entrevista. Ha sido un verdadero gusto tenerlo en nuestro programa. Gracias también a nuestros oyentes por estar con nosotros, su interés y su compromiso con temas tan importantes como es la educación emocional. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y aprendizaje. Como siempre, en Academia Podcast nos esforzamos por compartirles temas de actualidad que hacen que mejoremos nuestra sociedad y nuestros sistemas educativos. Antes de despedirnos, los invitamos a seguir reflexionando sobre cómo podemos, desde nuestra propia práctica, contribuir a la formación de seres humanos emocionalmente inteligentes y resilientes. En tiempos de cambio constante, fortalecer nuestra educación emocional es más necesario que nunca para cultivar un futuro más empático, resiliente y humano. Nos encontramos en el próximo episodio de Academia Podcast. Hasta pronto. Academia Podcast. Con David Ocampo e Izaguirre.